Bien, ahí está. Sean todos bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya en nuestra penúltima clase de nuestro discipulado, ¿cierto? De Primera de Juan, donde estamos aprendiendo eh, cómo debemos vivir como creyentes, ¿cierto? Nuestra relación con los demás, relación con Dios y nuestra comunión, por sobre todo, con el Señor, siendo responsables con nuestras declaraciones. Yo creo que es lo que más Juan ha resaltado en su carta que nos demanda, ¿cierto? Nos confronta especialmente a vivir lo que hablamos, hermano, que es algo que nos desafía todos los días, porque no es solamente un momento, un instante en cual nos reunimos a saber de la palabra y listo, ¿no? Sino que el Señor nos demanda, ¿cierto? Y nos confronta a través de Juan a vivir día a día el Evangelio, hermanos. Y a veces, por ejemplo, en la clase pasada vimos con respecto al amor, y veíamos que el amor del Señor ni se compara al nivel de amor que nosotros creemos, ¿cierto? A veces nosotros decimos o pensamos que el amor es algo muy superficial a comparación y demostrado con lo que nos revela el Evangelio a través de la persona de Jesucristo. Eh, entonces, Dios nos deja la vara muy alta cuando estudiamos la palabra en profundidad y qué bueno es poder hacer esto, hermano, poder meditar en la Escritura y ser confrontados por ella también y poder ser edificados por ella, hermano, porque no hay mejor forma de aprender que esta, ¿cierto? Pero no es solo aprender, sino que tenemos que practicar lo que aprendemos, hermano. Es fe y obra, ¿cierto? Es fe y práctica, ¿no? Pero bien, quiero invitarles a que busquen. Ay, ¿dónde lo dejé? Busquen en sus Biblias, ¿cierto? Denme un momentito, déjenme buscar acá está. Vamos a nuestra clase de hoy, primera de Juan, ¿cierto? Vamos al capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 al versículo 21, ¿ya? Primera de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al versículo 21. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Amados, dice Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en quien nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto, dice Juan, se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, dice Juan, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde, dice Juan, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros, dice Juan, tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Tenemos una idea más o menos de lo que Juan nos va a transmitir con respecto del amor, lo que le comentaba al comienzo, ¿cierto? Nuestra forma de ver el amor es un amor muy superficial comparado a lo que Dios nos revela hoy en su palabra, ¿cierto? El amor es muy demandante, hermano. Y especialmente el amor del Señor, ¿cierto? Que a veces nosotros creemos amar de una forma correcta, pero nos damos cuenta en este simple vistazo, ¿cierto? De lo que nos revela este capítulo 4 vemos que el amor es muy profundo, hermano, ¿cierto? Y es una idea muy clara que Juan está desarrollando y que con la ayuda del Señor vamos a desarrollar en esta lección. Pero bien, hermanos, en la lección anterior nosotros vimos la importancia de discernir, ¿se acuerdan? Y discernir era importante hacerlo, ¿cierto? Porque debíamos hacerlo entre lo que proviene de Dios y lo que no, ¿cierto? Debemos siempre ser ese tipo de coladores, ¿cierto? Pero no con el ojo religioso, sino que con aquel ojo o vista espiritual, ¿cierto? Entendiendo y teniendo sumo cuidado en lo que se nos enseña, ¿cierto? Tenemos que aprender a discernir con madurez, ¿cierto? Con altura de mira, como se dice comúnmente, pero por sobre todo nuestro filtro tiene que ser la palabra. Debemos discernir de quienes escuchamos los mensajes y por sobre todo los mensajes que deben venir a nuestra vida o las predicaciones, las enseñanzas que nosotros debemos recibir, no deben redundar, ¿cierto?, en la persona o en el hombre, sino que más bien debe glorificar y centrarse en Cristo mismo, porque Él es nuestro punto de inicio, nuestro punto final y el centro de toda la enseñanza, ¿cierto? Porque todo lo que se presente como espiritual, hermano, o como enseñanza cristiana, debe redundar y abundar en la persona de Jesucristo. Y solo eso nos demostrará que es una enseñanza verdadera, ¿cierto? Entonces, Juan fue muy claro, hermanos, en mostrarnos que el punto central de ese discernimiento es la persona de Cristo, ¿cierto? Y que el creyente, por medio del Espíritu Santo, eh, tiene la capacidad, ¿cierto?, de reconocer la verdad y de mantenerse firme en ella, ¿cierto? A comparación de una persona que no conoce al Señor. Ahora, hermanos, después de hablar del discernimiento, Juan, eh, él vuelve a retomar este tema que es tan importante para él y que es como muy parte de Juan, ¿cierto? Es cuando usted estudia sus cartas y aun cuando estudia ese evangelio, es un tema, el tema del amor es el tema de Juan, ¿cierto? Juan se centra mucho en hablar del amor, pero lo que resalta Juan lo hace de una forma muy profunda, hermano. Como que si lo que el Espíritu Santo inspiró a Juan con respecto al amor es muy profundo, hermano, es muy lindo, muy tierno, pero también es muy recto, muy justo, Juan. No es un amor que nosotros vemos en nuestros tiempos que es superficial, sino que es un amor muy profundo. Pero Juan toma este tema del amor no como una repetición de lo que ya ha dicho, sino que vuelve a tomar este tema, pero profundizando más aún en su origen, en su naturaleza y por supuesto en su manifestación. Porque hermanos, no se trata simplemente de amar como una práctica externa, ¿cierto? Sino que nosotros debemos de entender, de discernir correctamente que el amor verdadero tiene su origen en Dios, hermanos. Y que el amor solo puede ser vivido correctamente, ¿cierto? Cuando se ha recibido y cuando se entiende de parte de Dios primero, hermano. Entonces, esto es especialmente importante, hermano, porque en un contexto como en el que vivimos nosotros, en la actualidad, hermanos, el concepto del amor se ha distorsionado muchísimo, hermanos. Y hoy día el amor está muy redefinido, porque, hermanos, hoy se habla de amor, pero el amor que nosotros vemos en el mundo, en este pensamiento postmodernista, ¿cierto? Es como si fuese un sentimiento cambiante, como que si la persona decidiera amar hoy día y mañana puede no estar amando. Entonces ese amor es un amor superficial y no es el amor que, que refleja la palabra, ¿cierto? Vemos que es un amor
preferencial, personal, ¿cierto? O vemos que en el tiempo de hoy el amor es como una emoción que viene y va simplemente, ¿cierto? Pero Juan nos lleva a una comprensión completamente distinta, hermano. Porque Juan nos va a mostrar que el amor nunca ha nacido del ser humano, sino que el amor tiene su raíz en Dios mismo. Y ese amor tiene una forma muy concreta de manifestarse. Por eso el texto que nosotros acabamos de leer, ¿cierto? Comienza diciendo en el versículo 7 lo siguiente. Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces aquí Juan establece el origen del amor. Juan, ¿cierto? No dice que el amor es una cualidad del ser humano, ¿cierto? Juan dice que el amor proviene de Dios. Hermanos, esto significa que el verdadero amor no nace de nuestro esfuerzo, ¿cierto? Tampoco es parte de nuestra personalidad y tampoco nace de las circunstancias, sino que el amor es el resultado de haber sido alcanzado por Dios mismo. Por eso que Juan añade algo que es clave, porque Juan dice, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, lo que Juan está diciendo, hermanos, es que el amor no es solo una consecuencia, sino que también es la evidencia del nuevo nacimiento conociendo a Dios, ¿cierto? Cuando Dios nos llama, muestra su amor, ¿cierto? Y por lo tanto, el amor de Dios nace en nosotros como una consecuencia de aquel llamado, pero también es la evidencia de haber sido llamado por Dios. Porque una persona que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿cierto? Entonces, Juan después afirma lo mencionado en un comienzo en el versículo 8, porque mira lo que dice Juan en el versículo 8. Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? Entonces, Juan aquí deja muy claro o no deja espacio para que nosotros podamos interpretar el amor como nosotros se nos ocurra, ¿cierto? Juan dice que no amar no es una debilidad menor, sino que es una evidencia de no conocer a Dios. Por eso debemos tener cuidado, hermano, ¿cierto? Y esto se basa en una verdad que es fundamental, hermanos. Dios es amor. Por tanto, Juan dice que no dice que Dios tiene amor. Hay que tener, igual eso es súper importante verlo en el texto, analizarlo, porque Juan no está diciendo que Dios tiene amor, sino lo que Juan está diciendo es que Él es amor. Dios en su esencia es amor, hermanos. Eso es importante notarlo aquí dentro del texto. Por eso no es una evidencia conocer a Dios el hecho de poder amar, porque no todas las personas aman de forma correcta, ¿cierto? Usted, por ejemplo, en su día a día, la gente común y silvestre, por decirlo de alguna manera, no ama de la forma en que amamos los hijos de Dios, o que debiésemos amar los hijos de Dios, ¿cierto? O porque inclusive hoy dentro de nuestras mismas congregaciones vemos que hay gente muy dura, gente muy orgullosa, gente muy envidiosa, y eso no refleja el amor de Dios, ¿cierto? Eso va en contra del amor del Señor, porque el amor de Dios no se jacta en sí mismo, el amor del Señor no se envanece, hermano, ¿cierto? Por eso Juan, hermano, muestra que este amor no es una idea solamente, no es un concepto, ¿cierto? Sino que el amor ha sido manifestado de una manera que no deja dudas. Este amor de Dios es algo que se ha manifestado de tal manera que no deja dudas. Por eso en el versículo 9 miren lo que dice. Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Aquí, ¿cierto? Juan muestra eh, cómo Dios definió su amor, ¿cierto? Y vemos que aquí Dios no lo definió o no lo hizo a través de palabras,
Tampoco lo hizo a través de intenciones, sino lo hizo a través de una acción concreta, ¿cierto? Lo hizo de una forma real, enviando a su Hijo, hermano. El amor de Dios no es solo un concepto teórico, ¿cierto? El amor de Dios es algo visible, algo concreto, algo histórico. Es manifiesto en la persona de Jesucristo. Y Juan justifica esta idea. Y mire lo que dice el versículo 10, porque él justifica esa idea. Y él dice en el versículo 10, en esto consiste el amor. ¿Cuál? El amor de Dios, ¿cierto? No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Se fija? No es una intención del hombre, es una intención de Dios. Mire, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y agrega algo más, y dice, y envió, ¿cierto? Amándonos, ¿cierto? Y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, aquí Juan mejora completamente la idea humana, ¿cierto? De amor, porque Juan no deja que el amor comience en nosotros, ¿cierto? No es un sentimiento que nazca en nosotros, sino que Juan centra su predicación, centra su palabra, centra su mensaje en, de comienzo a fin en Dios y en Cristo, hermano. Porque el amor no es una respuesta del hombre, sino que el amor, hermanos, es una iniciativa divina, es una iniciativa de Dios. Y su máxima expresión, ¿cierto? Revelación, ¿cierto? Es la entrega de Cristo mismo como un sacrificio perfecto por el pecado. Por eso Juan dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿cierto? ¿Qué es propiciación? Es sustituirnos, ¿cierto? Toma nuestro lugar y Él se entrega por amor a nosotros. Por eso Juan es súper tajante este versículo 10. Usted debería destacarlo, ¿cierto? Subrayarlo ahí y guardarlo y atesorarlo y en todos lados poder verlo, ¿cierto? Porque Juan dice, en esto consiste el verdadero amor, ¿cierto? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y aparte de eso, dice Juan, envió a su Hijo en propiciación, en sustitución por nuestros pecados. ¿Se fija? Como un pago. Por eso Juan, después de habernos puesto la vara, ¿cierto? En cierto sentido muy alto, nos desafía de la siguiente manera. Mire lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí yo creo que a más de alguno le debe producir comezón, ¿cierto? Porque a veces nos falta esto. Por eso que aquí, hermanos, aparece la consecuencia del amor de Dios, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. O si lo decimos de otra forma, es la manifestación del amor de Dios en nuestra vida, ¿cierto? La evidencia de ese amor, hermanos, es el amor los unos con los otros. Porque Juan nos dice que el amor recibido de parte de Dios, ¿cierto? O este amor que se revela en la Escritura, ¿cierto? Se transforma en un amor entregado, ¿cierto? Lo que usted recibe, entrega, ¿cierto? Y no es tampoco una obligación externa, sino que es una respuesta natural a lo que Dios ha hecho en nosotros. Es algo que usted no va a forzar, no es algo que usted va a moldear, sino que el amor de Dios se va a manifestar. Cuando una persona conoce al Señor, cuando conoce a Dios, en verdad se ve, se nota, se percibe. ¿Por qué? Porque el amor de Dios inunda completamente su vida, hermano. Por eso que después añade en el versículo 12 lo siguiente. Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí Juan muestra que el amor, hermanos, es la evidencia de la presencia de Dios en la vida del creyente. Porque Juan dice, aunque nosotros no veamos a Dios físicamente, su obra se hace visible en nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando nos amamos. Por eso que después
Juan introduce al Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Esto, hermanos, reafirma que el amor de Dios no es un esfuerzo humano, sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Este Espíritu que viene a morar en nosotros no solo nos pasa la lija, ¿cierto? A nosotros, que nos va puliendo, nos va moldeando, sino que también el amor va creciendo en nosotros de una forma inexplicable, hermanos, porque eh, aquello que antes rechazábamos, por ejemplo, a una persona alcohólica, a una persona que de repente te llega a hablar, de esos que son medios molestosos, ¿cierto? Que a veces no nos gustaba mucho antes, ahora comienza a ti a agradarte, comienza a, tú comienzas a sentir empatía por esa persona, comienzas a preocuparte por esa persona, pero no por su estado de embriaguez, sino tú comienzas a decir, esta persona está así porque está vacío, porque falta Dios en su vida. Ya no empiezas a mirar con ojos carnales, sino que comienzas a ver con ojos espirituales y comienzas a ver con los ojos de Dios. Comienzas a amar a las personas, comienzas a compadecerte de la misma manera en que Cristo se compadeció de nosotros. De la misma forma en que Dios nos amó, tú comienzas a amar. Es una obra que el Espíritu Santo comienza a ejercer en nosotros y comienza a manifestarse como resultado de la obra del Espíritu Santo. Por eso después Juan vuelve a afirmar esta centralidad en Cristo. Si bien el Espíritu Santo obra, pero nuestro centro es Cristo. Mire lo que dice el verso 14 y 15. Y nosotros, dice Juan, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí, ¿cierto? Se mantiene este equilibrio de amor y de verdad, ¿cierto? Porque no se puede hablar de amor, ¿cierto? Sin una confesión de Cristo, quién es la verdad o es el verdadero amor, ¿cierto? Es la manifestación. Por eso que cuando la gente a veces quiere mostrarse como una persona que ama, no lo publica, ¿cierto? Porque a veces la gente son buenos para ayudar a las personas hoy en día, que está muy de moda, hermano, y que se ha metido mucho en nuestras iglesias, y que Dios nos ayude para no cometer esos errores, hermano, de sacar fotos por todo lo que hacemos, hermano. En cómo bendecimos a alguien, en cómo ayudamos a alguien, eh, en anunciar, ¿cierto? En pararnos muchas veces, decir, esto yo lo hice para la gloria del Señor, y mostrándose como ejemplo, vanagloriándose, hermano. Eso no es un equilibrio perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos aconseja en su palabra que lo que nosotros hacemos no debemos tocar trompeta delante de la gente, porque Dios muchas veces obra en silencio, hermano. Dios obra en la humildad, porque no toda la gente entiende estas cosas, hermano. Por eso debemos tener cuidado de, de cómo manifestamos nuestro amor, ¿cierto? A veces el amor puede ser expresivo, sí, pero no toda la gente le agrada el amor expresivo, hermano. A veces la gente es mucho más retraída, ¿cierto? Pero no porque rechace el amor, sino que debemos amar eh, no solo de palabras ni de gestos, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, sino que el amor debe manifestarse en el día a día, ¿cierto? De forma verdadera, hermanos, con acciones concretas, ¿cierto? Sin querer recibir el aplauso de la gente ni que la gente diga, oh, qué bueno es el hermano Camilo, oh, qué sacrificado el hermano Camilo, oh, mire lo que hace el hermano Camilo. No, no busquemos la gloria de los hombres, glorifiquemos al Señor. Cuando el Señor dice su palabra, ora al Padre que ve los secretos y el Padre que ve los secretos te recompensará en público, también habla precisamente de esta muestra de amor, hermanos. Cuando uno ora por las personas, hermanos, está mostrando el amor del Señor. Y cuando alguien te diga y te haga saber que está orando por ti, esa persona te ama, hermano. Porque no todas las personas oran por ti. No todas las personas interceden por ti delante del Padre. Porque, hermanos,
Yo hago esta pregunta en mi iglesia cuando tengo la oportunidad de predicar y de enseñar. eh, Siempre le pregunto a las personas, o siempre le hago el comentario, le digo, eh, ¿cuándo fue la última vez que tú derramaste tu alma delante del Señor, pero no por tus prioridades o por tus peticiones? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por la salvación de un alma? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste a Dios con el corazón, ¿cierto? Derramando tu vida por la salvación de un alma, hermanos. Creo que esa es una manifestación verdadera del amor del Señor. Y es lo que Dios busca en nosotros, hermanos, que testifiquemos de forma sobrenatural, ¿cierto? Al Padre por medio de Cristo, intercediendo a través de su Espíritu Santo, como dice la Escritura, incluso con gemidos indecibles delante del Padre, hermano. Por eso Cristo debe ser la manifestación de esta verdadera forma de amar. Cristo es nuestro mayor ejemplo, hermano. Por eso Juan después sostiene este argumento con respecto a la perfección en el amor y dice en el verso 16, y nosotros, dice Juan, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, dice, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. No es solamente un gesto, ¿cierto? Es permanecer. Porque aquí Juan reafirma que el amor no es algo separado de Dios, sino que está directamente relacionado con permanecer en el amor. Permanecer en Dios es permanecer en el amor. Usted ya no ama solo por temporadas, ¿cierto? Hoy se ve mucho el cristiano que es, a ver cómo lo digo para que no suene tan feo, eh, que es emocionalista. Hoy día vemos muchos cristianos que dependiendo de la forma en cómo se sienta, está su fe. ¿Cierto? Hoy día la gente si se levanta triste, entonces ya no hay fe. Pero cuando todas las cosas van bien, ahí sí hay fe. Cuando hay momentos, circunstancias duras, ahí no está Dios. Pero cuando hay situaciones buenas, ahí sí está Dios. Y eso va muy de la mano con las pruebas, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos prueba, no es que esté mostrando su odio con nosotros, sino que está mostrando su amor. Porque la misma Escritura nos enseña, hermanos, que Dios corrige a los creyentes como a sus hijos, hermanos. Y nos instruye, nos educa, nos moldea, hermano, moldea nuestro carácter. El hecho de que estés en prueba no es una consecuencia de algún pecado, sino que puede serlo, ¿cierto? Una consecuencia, pero mayormente Dios te está educando, hermano, Dios te está amando, porque Dios al que ama corrige, al que ama lo disciplina, pero también es una muestra del amor de Dios hacia ti. Y en esas situaciones, en esas circunstancias, es cuando tu amor declarativo se hace evidencia. Porque es ahí cuando, como nosotros decimos acá, es donde las papas queman. Porque muchas veces decimos, Dios te amo, yo haría todo lo que sea necesario por ti, pero resulta que cuando llega el momento de probar nuestro amor, resulta que ahí ya se nos va el amor, po. Entonces, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, hermanos. El amor es una evidencia de que Dios está contigo, y no solo en algunas circunstancias, sino que Dios está contigo en todo tiempo. Por eso Juan dice en el verso 17 y 18 lo siguiente, mire, él dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que está diciendo Juan aquí, hermanos, es que eh, con respecto a lo anterior que le venía mencionando, hermano, eh, una persona cuando está en pruebas, muchas veces viene el temor a su vida, ¿cierto? El temor de qué hice mal, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que estoy pagando algo? ¿Cierto? Pero acá dice la palabra del Señor que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera
todo temor, ¿cierto? Entonces, aquí Juan muestra que el amor produce seguridad incluso en la salvación recibida. No es una salvación que usted va a pensar que por cada vez que usted se equivoque, se va a ir al infierno, ¿cierto? Porque si Dios te ha salvado, hermano, es porque Dios te ha llamado Él mismo, sabiendo cómo tú eres. Y Él nos amó a nosotros, no porque nosotros somos buenos, sino porque somos malos, hermano. Por eso tenemos esta seguridad, porque el amor de Dios es verdadero, es eterno, y el amor de Dios no depende de lo que yo haga, sino que el amor de Dios es su esencia, hermano. Y por amor nos llama, y por amor nos sostiene, y por amor nos va perfeccionando, nos va santificando, nos va moldeando, hermano. Es por su amor. No puede haber en nosotros una seguridad superficial, hermanos. La confianza en Dios es una realidad de nuestra vida. Debe ser puesta siempre delante de Dios independientemente de las circunstancias, porque sabemos que cuesta, hermano. Pero no podemos pasar la vida en temor, hermanos, porque si hemos conocido realmente el amor de Dios, ese amor nos da seguridad, hermano. Ahora, Juan concluye estos versículos o esta idea, ¿cierto? Retomando la idea que comenzó en el versículo 7. Mire lo que dice el verso 19 al 21. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces Juan aquí cierra este argumento, ¿cierto? O de la idea que comenzó en el versículo 7 y nos revela que no podemos y no se puede separar el amor de Dios del amor al hermano, hermano. No podemos decir que conocemos el amor de Dios si aún tenemos enemistad con alguien, hermano. Eso no tiene sentido. Dios nos lleva, hermanos, a donde nos rodeemos de personas que no nos quieran, que nos rechacen y que no amen a Dios inclusive. Pero Dios nos lleva a estas circunstancias, a estos momentos, a estas situaciones con la única intención que nosotros seamos esta manifestación de amor en perfección, ¿cierto? Amando y sirviendo a aquellos como Jesús lo hizo con nosotros. ¿Cierto? A veces no queremos ir a ciertos lugares, no queremos encontrarnos con ciertas personas porque nos da miedo a que nos rechacen. Pero resulta que Dios te va a llevar más y más a esos momentos porque Dios quiere que tú seas testimonio, que tú seas manifestación del amor que se ha revelado en ti, hermano. Por más, por más conflicto que tengas con una persona, tú tienes que amarle. Y Dios te va a llevar una y otra vez a estas circunstancias, a estas situaciones, porque Dios quiere que tú vivas lo que declaras por la fe. Entonces, hermanos, al considerar este pasaje, nos damos cuenta y queda claro que el amor cristiano no puede entenderse desde una perspectiva humana, ¿cierto? Donde se define el amor más que nada como un sentimiento que es variable o que depende de la preferencia personal, sino que el amor se debe entenderse a la luz de lo que Dios ha revelado en Cristo, hermano. El amor verdadero no nace del hombre, sino que tiene su origen en Dios, hermanos, y se manifiesta en la medida en que una persona ha sido alcanzada por ese amor. Por eso, esto confronta profundamente la forma en que muchas veces se vive el amor en la fe, porque es posible, hermanos, que hablemos de amor, y incluso podemos afirmar que se ama a Dios o incluso tener una apariencia de espiritualidad amorosa, pero sin que eso se traduzca en una vida que ama realmente a los demás. Podemos decir muchas cosas, ¿cierto? Aparentar muchas cosas, pero no se está reflejando, hermano, en lo que nosotros vivimos. Sin embargo, el pasaje que Juan nos muestra nos revela que el amor no es algo opcional, tampoco es algo superficial,
sino que el amor que Juan nos está enseñando es una evidencia directa, hermanos, de la presencia de Dios en la vida del creyente. Lo que implica, hermanos, que debe expresarse de una manera concreta, de una manera real, ¿cierto? Siguiendo el modelo de Cristo, quien, hermanos, no solo habló de amor, sino que entregó su vida por los pecadores como un testimonio, ¿cierto? Visible o como una evidencia visible de lo que es el amor perfecto. Por eso que al cerrar esta lección, hermanos, vemos que Juan nos lleva a comprender que el amor es inseparable de la vida, no como una exigencia externa, ¿cierto? Sino como prueba de una manifestación de la obra de Dios en el creyente. Les vuelvo a decir, hermano, el amor no comienza en nosotros, el amor comienza en Dios, pero se hace y se hace visible en la persona de Cristo, ¿cierto? Quien entregó su vida por nosotros. Pero el amor, ¿cierto? Que ha sido recibido, ¿cierto? No puede permanecer indiferente, hermano, sino que el amor nos llama a reflejar eh, esto día a día en nuestra relación con los demás, hermano. El amor de Dios se revela en nuestra relación cotidiana, en nuestro día a día, con nuestros pares, hermanos. No solo con los creyentes, sino que con las personas que no conocen al Señor. Por eso, de esta manera, hermanos, el amor se convierte en una evidencia clara de que una persona conoce a Dios y permanece en Él. Mientras que la ausencia del amor, hermanos, eh, es lo opuesto, ¿cierto? Sino que revela esta desconexión que es profunda con la verdad del Evangelio. Por eso esto, hermanos, más que ser un tema informativo, ¿cierto? Esto, estos versículos, hermanos, nos llevan a examinarnos con seriedad, hermanos, porque entendiendo que el amor no solo se trata de afirmar y decir que amamos, sino que lo que Juan nos está diciendo es que debemos vivir de acuerdo a ese amor, tal como ha sido revelado en la persona de Jesucristo. Por eso te dejo estas dos preguntas, hermanos. ¿Tu forma de amar está reflejando el amor de Dios o está basada en tus emociones, en tu conveniencia? O será que, hermanos, que hay contradicciones entre lo que decimos creer y en la forma en que estamos amando a los demás? ¿Será que estamos viviendo, hermano, lo que declaramos? ¿Será que estamos viviendo lo que decimos? ¿Será que el amor que decimos entender los estamos manifestando de forma correcta, hermanos? ¿Correcta, forma visible? ¿Será que estamos amando como Cristo ama, hermanos? ¿O simplemente estamos amando de acuerdo a nuestra conveniencia? Hermanos, que el Señor nos bendiga y Dios mediante nos vemos en la próxima clase.